Amados hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Pues ya estamos listos para nuestro estudio del día de hoy, ¿verdad? Es el último del año, de este 2021. Y bueno, vamos a hablar precisamente en dónde está nuestra confianza. Confianza que pudiéramos tener en el Señor, ¿verdad? Y cómo es que a lo largo del tiempo y de los años, las personas que empiezan a venir a conocer de mi Señor y Salvador Jesucristo empiezan a adquirir una paz en su corazón que solamente Dios desarrolla. Por ello es que nuestro estudio el día de hoy lleva por título Nuestra confianza en Dios. Esto precisamente basado en 2 a los Corintios en el capítulo 3 versos 4 al 6. Si en un momento dado nosotros nos pudiéramos hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Qué le motivaba al apóstol Pablo el ir a todo lugar para predicar el evangelio? Por difícil que sea, por desconocido, por hostil y hasta peligroso que fuese en un momento dado al lugar donde fuese, bueno, la respuesta es bastante sencilla. La motivación que tenía el apóstol Pablo era de que Dios mismo le cuidaba en todo momento, abriéndole puertas a costa de las constantes amenazas que tenía precisamente el apóstol Pablo y sus colaboradores por estar predicando el evangelio. Así que pudiéramos ver que claramente Pablo menciona que su confianza y capacidad está solamente en el Señor, porque todo proviene del Todopoderoso. Así que esa es lo que le motivaba a él seguir predicando el evangelio, y pues en un momento dado él se pudo haber deprimido, sentir que ya no quería seguir adelante, pero no. Al contrario, el hecho de tener confianza en Dios, eso le impulsaba a seguir predicando el evangelio a todo vapor, en cualquier lugar donde se pudiera encontrar. Entonces, vemos aquí en el verso número 4, mis queridos hermanos, que él habla precisamente de esta confianza que le tiene a nuestro Señor. Y dice en el verso número 4 de 2 de Corintios, en el capítulo número 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Bueno, aquí podemos ver claramente cómo es que Pablo está hablando primeramente de la confianza, no precisamente de la que tiene en sí mismo, sino de la confianza que tiene en la obra de Cristo y del Espíritu de Dios. Por ello es que la confianza en Dios la tenemos única y exclusivamente en la persona de Cristo. Siempre que nosotros podamos acercarnos al Señor, siempre que podamos estar en sus asuntos, siempre que podamos entrar en comunión con el Señor, bueno, esto nos va a dar confianza de saber que tenemos a un Dios vivo y verdadero que está para cuidar, a proteger, a ayudarnos, a auxiliarnos en toda circunstancia que nosotros pudiéramos estar inmiscuidos en ese momento precisamente que le necesitamos de fortaleza. Entonces, aquí podemos ver cómo es que el apóstol Pablo está perfectamente consciente de todos los detractores que estaban dispuestos inclusive a acusarlo, a condenarlo, por considerarlo un falso profeta, y que él en su momento, ellos decían, ¿verdad?, que él no tenía ninguna autoridad espiritual, ¿sí?, dentro de la iglesia, y por ello es que lo reprobaban constantemente. Pero la confianza que tenía el apóstol Pablo en poder hablar a viva voz y sobre todo ser fortalecido por el Señor, era verdaderamente que Dios le abría puertas por todos lados, buscando tan solo que el mismo evangelio se proliferara, se extendiera y muchas personas pudieran llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, y que las buenas nuevas del Señor pudieran alcanzar a más y más personas en el mundo. Esa es la razón por la cual el evangelio nunca se ha detenido durante siglos, y podemos ver claramente cómo es que este tipo de confianza que le tiene a Dios no es algo totalmente superficial, no, sino que es algo bastante profundo. Es una confianza que había sido sembrada, desarrollada y revelada inclusive por estar constantemente en la presencia de Jesucristo. O sea que una persona, cuando está confiada en Cristo, no debe de temer en nada
A diferencia de aquellas personas que constantemente están perturbadas, están llenas de preocupaciones, están llenas de ansiedad, dicen que tienen fe, dicen creer en Dios, pero su evidencia al momento de tener una actitud desesperada y descontrolada, de que confían más en las cosas del mundo, bueno, pues están mostrando claramente que no confían en Dios y que tampoco han tenido tiempo de poder tener comunión con Dios. Pero vemos cómo es que el mismo apóstol Pablo tenía comunión con el Señor tan grande que esto le ayudaba precisamente a poder siempre estar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y por más difícil, por más cerrado que estuviera una situación, por más apurado que pudiera estar y por todas las amenazas que él pudiera tener, sencillamente Dios le abría puertas por todos los lugares. Así que podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo no confiaba precisamente en el mundo, sino confiaba prácticamente en el Señor. Y es donde podemos decir claramente que un verdadero creyente descansa en el Señor siempre, como dice claramente el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Fíjate bien cómo es que cuando dice esto, el salmista está refiriendo precisamente que si uno no tiene paz, no puedes dormir. Y a veces tienes hasta pesadillas, pero cuando tú duermes en esa paz del Señor, te ayuda a tener un autocontrol y sobre todo tener esa confianza y paz que trae una certidumbre total que te ayuda a poder conciliar el sueño, sabedor de que en su momento se van a arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios está de tu lado. Entonces podemos ver claramente aquí que un efecto especial que hace la comunión con Dios es que cuando el apóstol Pablo tiene la plena confianza en el Señor, es porque tenía largos periodos y prolongados tiempos de oración y de comunión con el Señor. Y eso es lo que hace que nosotros podamos tener una comunión real con nuestro Dios y vivir en esa confianza que a costa de las circunstancias, de los apuros económicos, de fatalidades, de problemas que en un momento dado van a llegar a nuestra vida, siempre Dios va a estar ahí. Pero esto solamente lo podemos lograr a través de esta comunión que tenía el apóstol Pablo. Y esto es verdaderamente importante para que nosotros podamos considerar que si hoy tú que escuchas no tienes precisamente comunión con el Señor, estás en una circunstancia totalmente deplorable, difícil, descontrolada y que en tus mismas fuerzas no puedes alcanzar precisamente el lograr, el componer las cosas, pues solamente acercándote al Señor es como puedes lograr tener paz y sobre todo que las circunstancias se van a arreglar de forma magistral. Claramente, como lo dice precisamente la epístola de los Hebreos en el capítulo 10, verso número 22, acerquémonos con corazones sinceros y en plena certidumbre de ¿qué? De fe, ¿verdad? Purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura, hablando precisamente de esta agua que purifica nuestro corazón, que es la misma palabra del Señor. Y esta es la misma comunión que nosotros como creyentes debemos de tener. Por ello es que si estamos seguros de tener una confianza, no hay otra confianza más segura que en la persona de Jesucristo, quien nos librará de cualquier circunstancia que pueda venir a nuestra vida. Ahora, vamos a ver, Pablo entiende precisamente que si él había sido perseguido, ¿verdad? Por sus mismos perseguidores, y que él en su momento había sido perseguidor de la iglesia, Dios en su momento le trajo a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, lo llevó precisamente a conocerle a través de esta conversión en su corazón para convertirse como creyente. Lo llamó también a ser apóstol a los gentiles, lo libró de muchos peligros y en varias ocasiones lo animó a proclamar el evangelio, ¿verdad? Y bueno, constantemente el Señor cumplía sus promesas en él. Y así que Pablo estaba totalmente confiado en todo ello.
Y te aseguro que ni tú ni yo hemos tenido las amenazas, ni los apuros, ni las circunstancias que vivió el apóstol Pablo. Por el contrario, hemos vivido una vida placentera, tal vez sí con algunos problemas, tal vez con algunas tragedias, pero estamos de pie. Y la mayor certidumbre y confianza que podemos tener es porque Dios siempre ha estado ahí para ayudarnos, a costa de que no lo veamos, pero siempre procura nuestro bienestar. Amén. Hay un segundo punto, mis queridos hermanos, que está en el verso número 5. Dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí podemos ver claramente que la confianza en nuestras capacidades solamente proviene del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo aquí está respondiendo una pregunta que ya él mismo o ya le habían hecho con antelación. ¿Quién es competente y quién es suficiente para estas cosas? Lo dice claramente el capítulo número 2 de 2 Corintios en el verso 16. Y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, hablando de aquellos que no se convertían, aquellos falsos profetas, aquellas personas que solamente le injuriaban, ¿verdad? Y dice, y aquellos olor de vida para vida, hablando de los creyentes. Y dice ahí, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, diciendo, ¿quién tiene la capacidad para lograr esto por sí mismo? Pues nadie. ¿Por qué? Porque aquí está hablando el apóstol Pablo de una capacidad, y al ser capaz o competente, como dice claramente este verso, está diciendo que su capacidad no se basa en su propia seguridad de sí mismo, mucho menos en su propio IQ, tampoco en su propia capacidad económica o su elocuencia o su capacidad intelectual. No es así. ¿Por qué? Porque si fuera así, todos los motivos de todos los hombres para actuar son pecaminosos y son egoístas. Pero ante la santidad del Señor, ante la majestad de la gloria de Dios, todas las cualidades humanas, ya sea las de Pablo, de cualquiera de sus colaboradores o inclusive las de nosotros mismos, no valen nada ante el Señor. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está mostrando algo que no se puede fiar por su propia capacidad para planificar cosas. Sencillamente, ¿por qué? Porque son intenciones a veces que vienen de nuestro propio corazón, sino que Él mismo tiene que volverse al Señor, tiene que confiar en el Dios de los cielos y estar consciente que si tiene alguna capacidad para discernir, para entender la Escritura, para predicar el Evangelio, para ser un líder y ser un consejero, ¿verdad?, de la gente de Corintio y de las demás iglesias, ¿verdad?, de Asia y de Europa, solamente estas capacidades provienen del mismo Dios y no de nosotros mismos, como lo dice claramente en la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, verso 18, dice así: porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. O sea, está diciendo aquí claramente el apóstol Pablo, no soy yo, sino es el ministerio de Cristo quien me ha permitido el poder predicar el Evangelio, el discernir las cosas, el poder entenderlas, pero sobre todo obedecerlas. Entonces aquí claramente el apóstol Pablo está exaltando precisamente el ministerio de Cristo y no precisamente el de él. ¿Por qué razón? Porque él mismo se siente como un instrumento en las manos del Señor, como nosotros y cada uno somos instrumentos del Señor. A partir del momento que llegamos a los pies de Cristo, ¿sí?, somos instrumentos del Señor, ¿sí?, para honra. E inclusive los impíos también, ¿sí?, a veces son instrumentos del Señor, ¿sí? Y aunque pudiéramos decir, instrumentos de deshonra, ¿verdad?, porque todavía no han llegado a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo y cambiaría su posición honrosa. Ellos a veces son utilizados también para mostrarnos a los creyentes la calidad de vida que se tiene que llevar a través de la fe.
Entonces, con todo esto podemos ver claramente cómo es que el verso número 5 dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Puede ser, y aquí especulamos un poquito al decir que Pablo pudiera tener en mente el término hebreo el Shaddai, que es el término que se usa para describir a Dios como el todo suficiente. Y al momento de decir que todo proviene de Dios, está diciendo que Dios es el todo suficiente para capacitar a cualquier persona. Porque cuando no tenga capacidad intelectual, cuando no tenga inclusive los dones para poder predicar, Dios mismo le va a dar la capacidad de entendimiento, de discernimiento, de elocuencia, intelectuales para que la persona pueda hablar de la persona de Jesucristo y la gente pueda llegar a los pies del Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo le está dando todo el crédito a nuestro Dios, ¿verdad? Y no solamente eso, está diciendo yo le concedo el honor estoy ahorita teniendo el honor de poder tener precisamente un ministerio en el cual le sirvo y le doy la gloria a Dios por darme el privilegio de ser su siervo. Entonces, vemos claramente cómo es que nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad?, que en nuestra vida verdaderamente si hemos obtenido algo a través del tiempo, de los años, inclusive si hemos obtenido cuestiones materiales o un buen trabajo, no viene por nosotros mismos, sino ha sido Dios quien nos ha ayudado para obtenerlo, porque nuestra buena salud ha provenido también de Él mismo. Así que debemos de darle siempre toda la gloria a nuestro Dios por habernos dado la gracia también de poder servirle. Y más aún si le servimos en una iglesia o en algún lugar, ¿sí?, predicando el evangelio o tan solo por tener buena salud, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, yo creo que es bueno agradecerle siempre a nuestro Dios por todas las cosas que hace por nosotros, porque no provienen de nosotros mismos, sino es de Él, ¿verdad? Número 3, mis queridos hermanos y hermanas, al poner nuestra confianza en Dios, Él nos hace sus siervos. Vean cómo dice el verso número 6 de esta misma epístola de 2 a los Corintios en el capítulo número 3, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Las palabras de este verso están cargadas de significado. En primer lugar, tenemos que decir que la idea de ser competente o capaz de hacer algo solo lo determina Dios a través de sus atributos y lo da a quien Él decide otorgarlo o quien Él quiere que obtenga ese atributo o tenga esa capacidad o tenga ese don o tenga ese talento. Miren cómo dice claramente Efesios 4, verso número 7. Efesios 4, verso número 7. Dice la escritura así en Efesios 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros, o sea, hablando de los creyentes, ¿sí?, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los de Filipos, cada creyente, sin excepción, es el recipiente de la gracia de Dios. Y esta capacidad que Dios da, la otorga y la distribuye en lo individual de acuerdo a la medida de su voluntad. O sea que esta dotación que da Dios, la da de acuerdo a la misma capacidad que Él quiere darle. Y no precisamente de acuerdo a la capacidad del recipiente, en este caso del creyente. ¿Qué estamos diciendo? No se trata de que una persona tenga un poco entendimiento y entienda poco y se le dé poco, no. Se trata de que Dios es el dador, es el todo suficiente y va a capacitar a cualquier persona con una capacidad verdaderamente intelectual, elocuente,
¿sí?, de intelecto, pero sobre todo también del conocimiento de la persona de Jesucristo, para poder ayudar a la persona a que sea un instrumento digno y honroso de Dios para su gloria. Entonces aquí el efecto está en que única y exclusivamente la persona debe de aceptar lo que Dios le está entregando. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dice en el verso 6 que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea que se refiere el mismo apóstol Pablo a la propia experiencia personal que él ha tenido a través de su conversión y a través de todo el tiempo de su ministerio. No solamente eso, también la ayuda frecuente que tuvo de parte del Señor en su divinidad y las revelaciones que él tuvo a lo largo del tiempo para capacitarlo. ¿Para qué? Para que le sirva con excelencia. O se ha dicho de otra forma, que Dios en su momento va capacitando a la persona a través del tiempo para que llegue un momento a que la persona pueda hablar con un denuedo, con una capacidad intelectual, inclusive con el poder del Espíritu de Dios, para que las personas que escuchan entiendan y aceptan el Evangelio, no precisamente por las palabras de la persona, sino precisamente por el mensaje del Evangelio que está inmiscuido en las personas que están hablando, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces aquí podemos ver cómo es que el mismo apóstol Pablo lo llegó a decir al momento de que escribe a los Filipenses en el capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no precisamente está hablando de cosas portentosas, de cuestiones materiales, sino está hablando de proezas doctrinales y de cosas que Dios iba a hacer a través de su ministerio y que Dios le iba a abrir las puertas en todo lugar. Ahora, en segundo lugar, mis queridos hermanos, Pablo se nombra a sí mismo y a sus colaboradores como ministros o como siervos. Y él dice, ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo acá está introduciendo una frase nueva que está hablando de un nuevo pacto, el cual el mismo Jeremías profetizó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el capítulo 31, donde dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Pablo aquí se está mostrando como un siervo de un nuevo pacto, como Moisés lo fue del antiguo pacto, cuando Dios le dio el cargo, ¿verdad?, de ser mediador, de ser profeta de Israel y de ser el guía del pueblo a través del camino del desierto. Y entonces podemos ver claramente aquí cómo es que Pablo también fue elegido para dar la revelación de su palabra y de la profecía del nuevo pacto a los mismos corintios. Esa es la razón por la cual tenemos tantas epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y podemos ver que también hay varios paralelismos entre Moisés y el apóstol Pablo como siervos de estos pactos, tanto el antiguo como el nuevo, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Moisés para guiar a los israelitas en su ida a Egipto, bueno, Moisés dudó de su propia capacidad para conducirlos. Y vemos que aquí también el apóstol Pablo, versos anteriores, del verso 1 al 3, claramente se nota cómo es que el mismo apóstol Pablo cuestiona su propia capacidad. Desde el verso 16 lo menciona y dice, y estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién tiene la capacidad por sí misma para lograrlo todo esto? No lo puede lograr por sí mismo una persona, sino que necesita al Dios vivo y verdadero para fortalecerse y para actuar y para ser guiado a través de su Santo Espíritu, para actuar con sabiduría de parte del Señor, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí cómo es que si bien Moisés confía en que Dios lo capacitaba en ese entonces para poder guiar al pueblo de Israel a través del desierto, también
el mismo apóstol Pablo confía en el Señor para abrirle puertas a lo largo de todo su ministerio y de poder predicar tanto en Asia como en Europa. Entonces esto es algo maravilloso porque nosotros a veces nos podemos sentir mal, que no podemos hablar, que nos sentimos, híjole, pues ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a abordar a una persona al momento de evangelizar? ¿Cómo voy a hablar de mi Señor Jesucristo? ¿Cómo predicar el evangelio? Bueno, pues aquí única y exclusivamente debemos de confiar no en nuestras capacidades, tenemos que confiar solamente en nuestro Dios. Confiar en que Él va a poner las palabras en nuestra boca, que Él va a hablar a través de nosotros. Así que no son nuestras propias palabras, sino es el mensaje del Evangelio quien va a ayudar a que las personas sean transformadas en su corazón, ¿verdad? Ahora, en tercer lugar, mis queridos hermanos, vemos que Moisés recibió de parte del Señor, de parte de Dios, el decálogo escrito en dos tablas de piedra. Y Pablo, a su vez, también dice que su ministerio está escrito en las tablas de los corazones de los hombres, ¿verdad? Así lo dice el verso número 3 de esta misma epístola, en este mismo capítulo. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Ya habíamos hablado respecto a este asunto, que si bien la tinta que utilizamos humanamente va a perder legibilidad y se va a borrar en su momento, todo lo que se puede escribir en el corazón a través del Espíritu de Dios es eterno, es divino, y esto va a ayudar a que los corazones sean transformados por el poder del Espíritu del Señor. Así que vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo dice aquí, ¿verdad?, que su ministerio está escrito en las tablas de los corazones de quien, de aquellos que escuchan el evangelio y que se han convertido, pero su ministerio, el del apóstol Pablo, ¿verdad?, sobrepasa el de Moisés. ¿Por qué? Porque tuvo el privilegio de ser el portador del nuevo pacto de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos que la última parte del verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y luego dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto significa que cuando una persona entiende y estudia la Escritura, pero no la obedece y solamente la ignora, pues solo está llenándose de un conocimiento intelectual, pero no edifica su corazón, no edifica su espíritu, ya que si estudiamos la Escritura, la estudiamos para ser sabios, pero la vivimos y la obedecemos para ser santos. Entonces podemos ver aquí claramente nuestra conclusión, ¿verdad? Que cuando el Espíritu Santo somete el corazón de una persona, entonces es evidente la obediencia a la ley del Señor y el cumplimiento de sus propósitos en el corazón y en la vida del creyente. Así que la letra no, sino más bien el Espíritu es quien cambia el corazón de una persona. O sea que no por solamente leer la Biblia seremos transformados, sino que seremos transformados también por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Así que podemos decir claramente aquí que el Espíritu Santo hace que el creyente comprenda las implicaciones de ser un ferviente adorador de Jesucristo, de comprender la ley de Dios, de este nuevo pacto, y que el tiempo de este nuevo pacto que tenemos es el tiempo en donde el Espíritu Santo lo utiliza para poder darle vida a este nuevo pueblo de Dios que ha venido, que se ha humillado delante del Señor y que le ha buscado de todo su corazón. Entonces podemos ver aquí claramente que cuando un hombre se enfrenta a alguna circunstancia de pecado, inclusive se enfrenta a la ley de Dios, le va a luchar para tratar de quitarse el pecado de sí mismo. Pero cuando tiene el Espíritu de Dios para sí mismo,
le es fácil porque le vendrán beneficios de parte del Señor y el mismo Espíritu del Señor le va a fortalecer para librarse del mismo pecado. Y esto va a ayudar para que viva verdaderamente adorando al Señor y dándole gracias que le ha librado de toda circunstancia y de todo pecado en su vida. Así que lo más importante que nosotros podemos considerar hasta el día de hoy es que sencillamente si el Espíritu de Dios vive en el corazón de los creyentes, bueno, estos deben de poner bajo la autoridad siempre de la palabra del Señor el mismo corazón, humillado siempre delante de nuestro Dios para su gloria. Que Dios nos bendiga, que pasemos una feliz Navidad y que crucemos este 2021 y entremos en el 2022 siendo creyentes fervientes, buscando a Dios de todo nuestro corazón y deseando solamente darle gloria al Dios de los cielos. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor Dios, por tu grande amor que tienes para con nosotros. Porque hasta el día de hoy, Señor, nos has ayudado, nos has bendecido y has traído la confianza a nuestras vidas a través de la persona de Jesucristo. Gracias, Dios, porque sin ti no seríamos nada y nuestra confianza estaría derrumbada sencillamente en cuestiones efímeras y pasajeras. Hoy podemos tener la confianza eterna en la persona de Jesucristo, en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Bendícenos, Padre. Guárdanos, bendito Señor, y permite que tu gloria siempre sea manifestada en nuestras vidas y que tú sigas edificando nuestros corazones a través de la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la gloria por siempre. Amén.